Vamos a dar comienzo con la primera ponencia del primer curso de terapias creativas y mediación artística. La primera ponente es Ascensión Moreno. Ella González, ella es pedagoga, es educadora social, doctora en Bellas Artes, mediadora artística y arteterapeuta. Viene de la Universidad de Barcelona, es docente allí y es directora también del máster de Arte para la Transformación Social, la Inclusión y el Desarrollo Comunitario. Pues cuando quieras, Ascensión, puedes comenzar. Muchas gracias por tu presencia. De nada. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo que decirles que he llegado bastante regular a Murcia, porque me he tenido que levantar muy temprano y soy como los niños, que cuando tengo que viajar el día anterior no duermo, pero he tenido la posibilidad de hacer un descanso después de comer, o sea que vengo con mucha energía ahora. Espero no aburrirles. Bien. Lo primero que quiero preguntarles es si alguno de ustedes ha escuchado hablar o le suena o le es familiar el concepto de mediación artística. ¿Pueden levantar la mano las personas que les suena? Bueno, se han puesto de acuerdo y se han sentado todos en este lado. Vale, perfecto. Bueno, pues les voy a contar un poquito esto de la mediación artística, qué es, cómo lo construimos, de qué hablamos. Bien, entonces, a pesar de que ustedes, las personas de este lado y algunas de aquí, no hayan oído hablar de mediación artística, seguro que están familiarizadas con proyectos artísticos o proyectos desarrollados con lenguajes artísticos donde el objetivo no es estrictamente capacitar artistas o formar artistas, sino que se utilizan las artes con otros fines, con fines sociales, o con fines educativos, o con fines de salud. Esto sí les suena, ¿verdad? Bien, pues esto es el concepto de mediación artística con el que estamos trabajando en la Universidad de Barcelona. O sea, nos referimos a mediación artística o la definimos como proyectos desde las artes para la inclusión, para trabajar con grupos con problemas diversos, para la inclusión social, para la transformación y para la mejora de la vida comunitaria, para el desarrollo comunitario. Entonces, hace unos años, o sea, anterior al 2010, había muy poca cosa en relación a este tema. Pero desde el año 2010 han empezado a proliferar proyectos e iniciativas a nivel global, a nivel mundial, que se desarrollan desde diversos lenguajes artísticos. Entonces, ahora vamos a hacer un repaso para ver cuál es el panorama con el que nos encontramos en estos momentos, en ese cruce de caminos que sería el arte y los lenguajes artísticos y la transformación social, sí, vamos a decirlo así, el arte y los lenguajes artísticos y la transformación social. En ese cruce de caminos vamos a ver con qué nos estamos encontrando en estos momentos. Bueno, pues por un lado nos encontramos con artistas que crean obra con un gran contenido social, obra que pretende despertar conciencias o sacudirnos en general a la sociedad. Tenemos, por ejemplo, a J.R., no sé si lo conocen, un artista francés
que durante los años del 2008 al 2009 desarrolló un proyecto en África, en Brasil, en India y en Camboya, que es este: las mujeres son héroes. JR ganó un TED, ¿saben los speakings estos que hacen? Los conocen seguro. Bien, pues ganó el TED del 2011 con la charla sobre este proyecto. Entonces, él lo que intenta es visibilizar el papel fundamental de la mujer en las zonas de conflicto, que desde su punto de vista están invisibilizadas, o sea, son el pilar de la sociedad, el pilar de la familia y el pilar de la sociedad. Sin embargo, están invisibilizadas y frecuentemente, por no decir siempre, son víctimas de las atrocidades de la guerra. Entonces, él lo que hace es que llega a una comunidad, fotografía a... Es que justamente ha quedado el cartel ahí en medio de las fotos, no se ve muy bien. Bueno, lo que hace es fotografía a las mujeres del lugar y entonces hace impresiones a gran escala y las coloca en la comunidad. Pueden investigar, tiene proyectos, como les he dicho, en varios sitios. Fíjense que este proyecto es estrictamente desde el arte. Es un artista que hace su obra como cualquier artista y su obra tiene este contenido. Es un contenido social. Bueno, si seguimos investigando, vemos que desde los años 80, donde empezaron las Guerrilla Girls, por ejemplo. Pasen. Buenas tardes. Perdonad, gracias. Bueno, esta es una foto de los años 80, conocen a las Guerrilla Girls. Ellas cuestionaron la poca presencia de las mujeres en los museos, a pesar de que ya en los años 80 sí que había muchas mujeres con acceso al arte, no como en otros momentos de la historia. Sin embargo, en los museos, las obras que se presentaban, en concreto en Nueva York en aquellos años, eran obras de hombres. Entonces ellas se vestían con estas caretas porque decían que lo importante no eran ellas, sino que era el mensaje, que cualquier mujer o cualquier hombre incluso podía ser guerrilla girl, simplemente necesitaba ponerse esta careta y defender sus principios, que eran principios de equidad en el arte. Tenían una frase muy famosa que era: ¿tenemos que estar las mujeres desnudas para entrar en el museo? Porque sí que los hombres han venido históricamente representando a las mujeres y son los cuadros que vemos en el museo. Sin embargo, cuadros pintados por mujeres en aquellos años había muy pocos y actualmente creo que el panorama no es mucho más halagüeño. Entonces, fíjense, serían formas de activismo, formas de activismo social, pero en este caso a través del arte. También aquí el arte se pone al servicio de lo social. Ahora damos un salto tremendo y nos vamos a los hospitales. Y nos encontramos, por ejemplo, con el trabajo que está haciendo Payapupas. ¿Conocen a Payapupas? Son payasos que trabajan en hospitales y trabajan en plantas de oncología, en plantas infantiles, en plantas de personas mayores. Bueno, se ha ido extendiendo y la verdad es que cada vez trabajan en más ámbitos. En Andalucía también están interviniendo, si no recuerdo mal, en el Hospital de Cádiz han sido pioneros también en el tema de payasos. Entonces lo que intentan es, en este caso esta foto hace referencia a oncología infantil, desdramatizar la situación tan tremenda que están viviendo estas personas, estos niños en este caso,
y llevarles un rato de alegría, de descarga también emocional, de poder durante un rato estar, aunque sea emocionalmente, en otro lugar y no en esa situación tan difícil que supone el hospital. Bueno, dentro de los payasos tenemos payasos en otro contexto completamente distinto, que es todo el tema de los conflictos bélicos, zonas militarizadas, campos de refugiados, y ahí tenemos el trabajo que están haciendo Payasos Sin Fronteras. Yo un día, hablando con Samuel, uno de los coordinadores de Payasos Sin Fronteras en Barcelona, él me decía, cuando hay un desastre porque ha habido una guerra, porque ha habido un desastre natural, lo primero que tiene que llegar es el agua. Lo segundo somos nosotros. Bueno, es divertido, pero ese ánimo suyo de llegar a esos lugares donde realmente las situaciones son realmente adversas, y el objetivo es el mismo, es poder acompañar emocionalmente esas situaciones tan difíciles y que puede haber un rato para compensar un poco toda esa situación. Bueno, hacemos otro salto y nos vamos, por ejemplo, al trabajo que hacen muchos mediadores artísticos a través del circo, todo lo que supongo que conocen del circo social. Entonces, aquí ha habido no sé si se han dado cuenta, en esta foto aquí hay un cambio. Al principio hemos hablado de un artista que hace su obra en el espacio público, luego hemos hablado de artistas, concretamente de clowns, que llevan pequeños espectáculos a contextos de dificultad. Y ahora el siguiente salto que les propongo es personas que trabajan a través de las artes, pero con otras personas. Y ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. Uno de ellos es el circo social. En todos estos casos donde los artistas, los educadores o los mediadores artísticos trabajan con otras personas, aquí el objetivo no es formar artistas, no es su objetivo formar artistas. En este caso, formar artistas de circo, no ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues esta foto, por ejemplo, corresponde a Nou Barris en Barcelona, que es una zona uno de esos barrios que creció con la emigración del sur hacia Cataluña en los años 60, y en los años 80 era un barrio con muchísimos problemas, bandas juveniles, acuérdense, son los años de la heroína. Entonces, lo que hicieron los vecinos fue, primero, ocuparon una antigua fábrica, ahora es el Ateneu Popular de Nou Barris, y luego alguno de los líderes del barrio sabía utilizar zancos. Entonces se puso los zancos y se dio cuenta de que aquello interesaba mucho a los chavales. Y a partir de ahí pues empezaron a hacer talleres de circo y bueno, hoy en día son el proyecto emblemático a nivel mundial, o sea, están en circo social son los referentes. Entonces ellos lo que hacen es trabajar con niños, con jóvenes, con adultos también, y a través del circo, pero sus objetivos no son objetivos de circo, sino que son objetivos socioeducativos. En esta línea vamos a ver ahora unos cuantos proyectos desde diferentes lenguajes artísticos. ¿Quién ha visto la película de los niños del Barrio Rojo? ¿La han visto alguno de ustedes? Pues se la llevan de deberes, se la llevan de deberes. Esto es un fotograma de esta película, Los niños del Barrio Rojo. ¿Por qué pongo una foto aquí de una película? Bien, pues
había una fotógrafa que se llamaba con Z, Jana no sé qué, no recuerdo el apellido ahora, y esta era una fotógrafa que se instaló en el Barrio Rojo de Calcuta porque quería hacer un proyecto fotográfico sobre la vida de las prostitutas del Barrio Rojo. Se instaló ahí y, bueno, saben que eso es una tendencia de la fotografía actual. Si quieres hacer un reportaje sobre determinado contexto, pues necesitas conocer bien ese contexto. Y ella iba con ese objetivo, hacer un reportaje sobre la vida de las prostitutas del Barrio Rojo. Se instaló ahí y entonces se empezó a dar cuenta de cómo las niñas no se imaginaban otra alternativa de vida que no fuera la prostitución. La bisabuela había sido prostituta, la abuela era prostituta, la madre prostituta, y la niña, cuando llegaba a los 14, pues ya sabía lo que le esperaba. Si miran la fotografía, en la segunda fila, a la izquierda, esa niña en el documental este de los niños del Barrio Rojo, que es la historia de la mediadora artística, esta Jana, a esa niña le preguntan ante la cámara, ¿tú te imaginas otra vida? Y la niña se queda pensando un momento, muy seria, y dice, no. Fíjense, si yo no soy capaz de imaginarme otra vida que la prostitución, porque es lo que han hecho todas las mujeres de todas mis antepasadas, no voy a hacer otra cosa. Lo primero que es necesario para que yo pueda tomar otro camino es que piense que puedo tomar otro camino. Es el primer paso. Si no lo veo, no existe. Entonces Ana lo que hizo fue, cambió su proyecto y dijo, voy a dejar las fotografías y lo que voy a hacer es mediación artística. A través de la fotografía voy a intentar abrirles puertas a estos niños y niñas, que puedan imaginar otra vida. Entonces esta señora nunca había hecho un máster de mediación artística, pero si ven la película, su método de trabajo es el método con el que trabajamos los mediadores, bueno, en la Universidad de Barcelona, que es desde donde estamos desarrollando este máster. Ella les da cámaras a los niños, les dicen, fotografiad lo que os interese de vuestro contexto, haced fotografías. Luego llegan al taller y hablan de las fotografías. ¿Por qué tomé esta foto? ¿Por qué no la tomé? ¿Qué me interesaba? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué cambiaría? ¿Qué no me gusta? Y a partir de ese trabajo de reflexión de la fotografía, ahí empezó, bueno, luego todo el trabajo que hizo, que es mucho más largo. Pero desde la perspectiva de la mediación artística me parece muy interesante eso, como el método de trabajo, que es mira tu realidad y reflexiona sobre ella. Fíjense que es lo mismo que hacía Paulo Freire con los campesinos, con los sin tierra en Brasil, cuando en su pedagogía crítica, en la pedagogía del oprimido, él explica su método de trabajo y es ese también. Fíjense en las imágenes, en este caso decía Freire, en las imágenes que les envuelven y reflexionen sobre ellas, reflexionen sobre esa realidad. Bueno, seguimos ahora desde el vídeo. Todos conocerán vídeos, proyectos de vídeo participativo, en vídeo comunitario también. En comunidades indígenas, por ejemplo, se están desarrollando muchos proyectos. Aquí también es trabajar los problemas o los intereses de la comunidad a través del vídeo. Bueno, otro proyecto de fotografía participativa, aquí con jóvenes.
Este es un proyecto que desarrollamos en el CAS de Sants, en el Centro de Atención a Personas con Problemas de Adicciones. Trabajamos el tema de la identidad, entre otros, y esto es una fotografía de una de las sesiones. También, aquí, ¿qué hacíamos? Pues a través de las artes, trabajar para contribuir a la mejora de la situación de estas personas. Bueno, ahora vamos a... Fíjense, hemos visto el circo, hemos visto la fotografía, hemos visto el vídeo. Ahora nos vamos a acercar a los museos y centros culturales. En los últimos años también, yo no sé si se han dado cuenta que en los museos antes había una puerta donde ponía Departamento Educativo. ¿Les suena, verdad? ¿Se han dado cuenta de lo que pone ahora? En la mayoría de ellos ahora pone Departamento de Mediación Artística. Entonces, en estos momentos están conviviendo dos conceptos de mediación artística. Uno, el concepto que estamos trabajando aquí, que es proyectos para la transformación social, la inclusión y el desarrollo comunitario a través de las artes, y se trata del trabajo con personas o a nivel comunitario. Y ese sería un concepto, y otro sería el concepto de mediación artística que están desarrollando en algunos museos. Ese concepto se refiere únicamente al puente entre la obra y el público. O sea, es lo mismo que hacían antes los departamentos educativos. La preocupación por los públicos, la preocupación por acercar el arte a la ciudadanía. Eso fue en un principio. En el momento que cambiaron el cartelito de la puerta, su perspectiva era esta. Y empezaron a interesarse, además de por los públicos habituales que abrían la puerta y entraban al museo por iniciativa propia, también se empezaron a interesar por otros públicos, por públicos que habitualmente no llegan a los museos. Este es el caso de Mar Morón, una compañera de la Universidad Autónoma de Barcelona, que desarrolló un proyecto con personas con diversidad funcional. Bien, este es el primer paso desde los museos. Bueno, voy a acabar esto y luego vamos a hacer una pausa, por si quieren hacer alguna pregunta o si voy demasiado rápido. Otro salto, ahora aquí ya un salto sí abismal y mucho más cercano a nosotros, a la perspectiva de la transformación social. El Museo Casa de la Memoria de Medellín. Ustedes conocen la situación tan difícil que ha vivido Colombia, donde cada día había muertos, enfrentamientos entre la guerrilla, los militares, los paramilitares, el narcotráfico, muchos problemas de violencia, niños sicarios. Bueno, entonces, saben también que en los últimos años están haciendo un gran trabajo comunitario hacia la paz. A pesar de que la última semana de agosto yo casualmente estaba en Bogotá y la guerrilla volvió a anunciar que pasaban a la actividad, no sé si saben. Bueno, ya veremos qué pasa. En fin, en todo caso, en Medellín, que era una ciudad muy conflictiva hace unos años, decidieron apostar por la mediación artística y uno de los proyectos que crearon fue el Museo Casa de la Memoria. ¿Qué es este museo? Si van a Colombia no se lo pierdan. ¿Qué es este museo? No es un museo, o sea, se llama museo, pero no es un museo. Sería más cercano a lo que aquí llamamos un centro cultural.
y lo que hacen es, bueno, primero hicieron todo un trabajo con las comunidades, unas consultas y trabajo con los líderes comunitarios para saber si creían que tenía sentido un museo Casa de la Memoria, que el objetivo es la conciliación, desarrollar la cultura de la paz y la conciliación. Entonces, el primer paso fue ese. Después de esa consulta popular y todo el trabajo que hicieron con los líderes comunitarios, empezaron a diseñar con su colaboración qué idea tenían ellos de museo. Y ahora es un espacio con muchísimos, bueno, es un museo, es un lugar con muchos espacios donde en un lugar se puede ver cómo trataron los medios de comunicación los años de conflicto, en otro lugar se pueden ver, a mí la sala que más me impresionó es una sala grande, bueno, tampoco es tan grande, pero te metes ahí y estás a oscuras. Y entonces de pronto se enciende una luz, se hace grande esa luz y se concreta en la cara de una persona. Y debajo aparece fulanito de tal, muerto en tal fecha, en tales circunstancias. Entonces quiere reproducir de forma metafórica un poco como esas estrellas, esas personas que fallecieron en el conflicto, y es como, eso, como una bóveda y se van encendiendo las luces con las caras de las personas. Bueno, esa es la que más me impresionó a mí personalmente. Pero bueno, trabajan para la conciliación y para la paz. No es un museo que albergue obras de arte y que muestre obras de arte. Bien, hacemos otro salto, en este caso hacia la música. ¿Han oído hablar de Basket Beat? ¿Sí? Vale, para las personas que no han oído hablar les voy a poner un vídeo muy pequeñito, que vale más que 1000 palabras. Josep María Aragay es un educador social y musicoterapeuta. Entonces él estaba trabajando en el barrio viejo de Barcelona, en el Raval, y en los últimos años han llegado muchos, lo que llaman los menas, muchos niños, jóvenes, no acompañados, que llegan de Marruecos, del África subsahariana, y viven donde pueden. Este educador se reflexionó sobre el magnetismo de la pelota, sobre todo para los chicos, para las chicas no tanto, pero para los chicos una pelota tiene muchísimo magnetismo. Y entonces él, como educador y musicoterapeuta, se le ocurrió que se podía hacer música con pelotas de básquet. Entonces empezó con un proyectito con unos cuantos chavales de allí con los que él trabajaba, y luego el proyecto fue creciendo, creciendo, creciendo. En estos momentos tienen el proyecto educativo, que siguen trabajando con chicos en situaciones de vulnerabilidad. Este taller, por ejemplo, es en la cárcel de mujeres de Barcelona. Y ahora, desde el 2014 que empezó el proyecto hasta ahora, han ido creciendo y en estos momentos tienen la Basket Beat Band, que hacen conciertos y les pagan muy bien además. Y entonces el Basket Beat Band alimenta económicamente el proyecto socioeducativo que, bueno, no tienen tantos recursos económicos.
y además los chicos que les gusta y que más o menos lo hacen bien, pasan del proyecto socioeducativo a la Basket Beat Band. Por ejemplo, ahora voy a adelantar un poquito y verán a un chico bailando, que es un chico marroquí que empezó, pues eso, que venía de la calle. Bueno, no sé si de la calle, pero que venía de los primeros proyectos. El líder del proyecto es este señor de aquí, Josep María Aragay se llama, y como les digo, es la cárcel de mujeres. Bueno, entonces hemos hecho un repaso desde el arte, desde los hospitales, el circo, la fotografía, el vídeo, los centros, museos y centros culturales, y ahora estábamos empezando con la música. Tenemos Basket Beat, luego no sé si conocen la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Cateura es una localidad en Paraguay, que es un país en medio entre Argentina, bueno, ahí en medio de América del Sur, y Cateura es un vertedero de basura. Entonces a alguien se le ocurrió que se podían hacer instrumentos musicales con los materiales reciclados. Investiguen, es que si vamos parando todo el rato se va a hacer muy largo. Ellos lo que hacen es, a partir de un bidón de cualquier cosa, empiezan a hacer los instrumentos y crearon también una orquesta. En estos momentos también hacen, por ejemplo, a Barcelona fueron hace, no recuerdo si un par de años o algo así. Entonces ha cambiado la vida no solamente de esos niños, sino de toda la comunidad. El proyecto es un proyecto musical. Bueno, continuemos y ahora desde la danza, por ejemplo, tenemos aquí la compañía de danza Lian La Troca. El concepto de danza integrada, ¿lo conocen? Sí, entonces, danza integrada. Son proyectos de danza donde incorporan a personas con diversidad funcional, con trastorno mental, bueno, cada uno. El concepto sería que todos podemos movernos, todos tenemos un cuerpo que se puede mover. Y no se basan, bueno, no solamente los proyectos de danza, sino todos los proyectos de mediación artística. No partimos de las dificultades. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Que vas en una silla de ruedas? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Que tienes una adicción? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Que vives en la calle? ¿Que has sido víctima de violencia? No, no es ese nuestro punto de partida, sino siempre son las capacidades. Por lo tanto, todos podemos bailar, todos. Hombre, no podremos bailar a lo mejor la pieza esta clásica de los cisnes, ¿no? Pero bailar sí podemos. Entonces, esta es una compañía de danza integrada. Vicky Fadul es una colombiana, artista plástica, y ella se interesó por los proyectos, bueno, por las comunidades, por comunidades que vivían en situaciones de vulnerabilidad. Y entonces se le ocurrió que a través de la pintura podía transformar la vida de esa comunidad. Esta idea la han tenido varios colectivos de artistas. No sé si les suena Boa Mistura. Bueno, quizás son los más famosos, que trabajaron en una favela en Río de Janeiro. Bien, si analizamos los proyectos de intervención comunitaria, vemos que hay como mínimo dos tipos de proyectos. Uno, que utilizan la comunidad como un lienzo. Eso es lo que hace Boa Mistura. Yo llego a la comunidad, llego con mis pinturas, les propongo, oiga, ¿les parece bien que pintemos las casas? Adelante. Entonces llega Boa Mistura con sus pinturas y pinta la favela. ¿Qué es lo que hace Vicky Fadul?
y para mí tiene un plus, tiene un valor añadido, que es que ella no pinta. ¿Qué hace Vicky Fadul? Les llega a la comunidad y les dice, mire, yo les propongo un proyecto. Se trata de que yo les facilito los materiales, les explico la técnica que he desarrollado y ustedes pintan sus casas. Y cuando hayan pintado sus casas se comprometen a enseñar la técnica a otras personas de la comunidad. Bien, entonces, eso es lo que hace Vicky Fadul. ¿Qué es su técnica? Pues ella trabaja con rodillos de espuma. Entonces, con un soldador hace cenefas en el rodillo de espuma. Luego, con un pincel rellena de color las diferentes partes del rodillo y cuando ya está impregnado de pintura, simplemente en la pared cogen el rodillo y lo deslizan sobre la pared y entonces queda todo, claro, fíjense, al rodar va quedando todo un dibujo. Y para mí lo interesante de este proyecto, a diferencia de Boa Mistura, que es la siguiente foto, esto si se dan cuenta ahí nosotros vemos unas palabras, pero esas palabras están escritas a partir de todo un análisis de perspectiva. Estos son callejones. Podríamos pasar por en medio del callejón e iríamos dejando las palabras detrás cuando fuéramos caminando. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí lo que hace Vicky Fadul es impulsar la dinamización de la comunidad, que sea la comunidad quien pinta, quien luego los vecinos, yo te enseño a ti, tú le enseñas al otro. En cambio, Boa Mistura llega, pinta y se va. Es el gran cambio. Bien, entonces, resumiendo, fíjense, hasta ahora hemos visto diferentes proyectos desde diferentes lenguajes. Entonces, desde nuestra perspectiva, todos estos proyectos donde se trabaja a través de lenguajes artísticos para conseguir una mejora social serían proyectos de mediación artística. ¿En qué contextos se están desarrollando estos proyectos? Pues en contextos diversos, de diversidad funcional, trastorno mental, personas mayores, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento activo, que ahí nos vamos a encontrar todas cualquier día, ¿no? Nos vamos haciendo mayores, nos vamos a jubilar y algo vamos a tener que hacer. Entonces, la infancia y jóvenes en situación de riesgo social, problemas de violencia, personas sin hogar, conflictos bélicos, zonas militarizadas, hospitalización, comunidades vulnerables, conflictos interculturales, serían un ejemplo de todos aquellos contextos donde se está desarrollando la mediación artística. Entonces, esta foto, no sé si conocen al fotógrafo Chema Madoz, es una foto suya. Bien, serían todas esas formas de mediación artística. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a conceptualizar este tema? Pues lo hemos hecho a partir de la investigación, básicamente, porque fíjense que el concepto, yo les he preguntado quiénes lo conocen y muchos de ustedes no conocían el concepto, pero estoy segura de que si hablamos de payasos en hospitales o hablamos de circo social o no he puesto nada de teatro, pero teatro social, teatro de las oprimidas, seguro que todo esto sí que les suena mucho más. Entonces, el concepto es nuevo, pero hace referencia a prácticas que son mucho más antiguas. Entonces, hemos desarrollado el concepto a partir de la investigación en proyectos y prácticas, en las metodologías, en cómo trabajan desde el circo, cómo trabajan desde el teatro y desde la danza, y cómo lo hacen, ¿cuáles son las...? Porque claro, como decíamos al principio, no estamos formando artistas,
estamos trabajando para la mejora social. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las metodologías adecuadas? ¿Trabajamos igual que si fuera una facultad de arte? No, sin duda, no. Entonces, investigando las prácticas, las metodologías, el arteterapia. Yo siempre digo que la arteterapia sería un familiar cercano, no trabajamos igual ni muchísimo menos, pero es un familiar. Y luego una serie de referentes teóricos que ahora vamos a hacer un repasito muy rápido, no me voy a detener en esto, ¿eh? Si les interesa luego pueden acceder a la información. Hemos investigado los referentes de trabajo social, que para comprender los procesos de exclusión social, cómo se dan y cómo mejoramos estos procesos. Y aquí, bueno, pues algunos de los referentes que para nosotras son importantes. Desde la filosofía también nos ha aportado, es una fuente de conocimiento para nosotros. ¿Qué nos aporta la filosofía? Pues toda la elaboración que se ha venido haciendo sobre cuál es la función del arte, cuál es la función de las imágenes, cómo actúan las imágenes, todo el mundo de los símbolos y lo simbólico, la simbolización. Fíjense que hay 3 palabras que empiezan por igual y se refieren a cosas que no son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la filosofía ha venido reflexionando sobre estos temas, que a nosotros nos dan luz sobre eso, sobre cómo actúa el arte. Desde la pedagogía, pues también investigando todos los movimientos de renovación pedagógica, sobre todo que ponen el acento no en los contenidos curriculares, sino en que están estos proyectos, estas iniciativas pedagógicas, ponen el acento en el sujeto y desde una perspectiva holística o integral del sujeto. Eso también nos ha interesado. Lo que tiene que ver con el desarrollo de la capacidad creadora, el acompañar procesos de aprendizaje, que también han desarrollado estos referentes pedagógicos, el aprendizaje social, la cooperación. La psicología, desde la psicología encontramos también referentes de muchísimo interés. Por un lado tenemos a Piaget, que elaboró los primeros elementos de la función simbólica, que son la representación y el lenguaje. Luego, más tarde, vino Winnicott, un psicoanalista, a añadir el tercer elemento de la función simbólica, que sería el juego. Fíjense que el juego, el lenguaje y la representación son los 3 elementos de la función simbólica, y ahora podríamos reflexionar y qué importancia tiene esto de la función simbólica. Pues fíjense que es lo que nos hace humanos y que todo empieza a la vez. Cuando los niños y niñas empiezan a crecer, empiezan a hablar, a jugar y a dibujar a la vez. Y si un niño al año y medio no habla, no empieza a hablar, no empieza a hacer garabatos y no empieza a jugar, malo. ¿Qué les pasa a los niños con trastorno mental? Que no juegan, que no dibujan, algunos no hablan. Es fundamental. La función simbólica es lo que nos hace humanos y lo que nos permite ser más o menos, ser lo que somos. Entonces, Piaget desarrolló 2 de estos elementos y Winnicott desarrolló el tercero. Tenemos a Dolto, que habló todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Gardner también fue famoso por la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Se acuerdan? Que antes medíamos simplemente un tipo de inteligencia. Llegó Gardner y dijo: bueno, señores, no solamente es inteligente el que sabe hacer series numéricas o adivinar qué va detrás de no sé qué.
Hay otros tipos de inteligencia social, inteligencia emocional, y no sé, creo que describió como 8 tipos de inteligencia. Bien, Hannah Sigal, Rojas y Steinbach son 2 psicoanalistas argentinas que han trabajado mucho todo el tema de la memoria y la resignificación. También nos aportan luz en algunos temas interesantes. Y Denzin también en todo lo que es la narrativa, la memoria y la narrativa. Bueno, de esto podríamos hablar muchas horas, pero... Vale, dentro de la educación artística también ha habido referentes importantes que han reflexionado y han investigado sobre qué aporta la educación artística al desarrollo humano y al conocimiento. Y estos serían algunos de los autores, y en los últimos años, aquí no les he puesto autores, sino que he puesto como 2 corrientes. La alfabetización visual, supongo que les suena, es con la que desde el marco donde se está desarrollando ahora visual y plástica en nuestra educación, es desde esta perspectiva de la alfabetización visual. Y luego en los últimos años, desde el 2005 aproximadamente, se ha ido desarrollando otra perspectiva que es la de la cultura visual, que es el análisis de todo lo que nos rodea. Bien, el arteterapia, como decíamos, es un familiar cercano de la mediación artística, y aquí tienen algunos de los clásicos. Otro referente para nosotros es todo el trabajo que se ha venido haciendo desde el arte comunitario. Ya saben, desde los años... Algunos sitúan el arte comunitario después de la Segunda Guerra Mundial, otro por los años 70, pero en todo caso sí que los artistas, como veíamos ahora en los ejemplos de Vicky Fadul o de Boa Mistura, se han interesado por las comunidades y por hacer proyectos que tengan una incidencia en las comunidades. Estos 2 referentes, Palacios es un profesor, creo que de la Universidad de Zaragoza, si no me equivoco. De Alcalá, vale. Y Mariana Nardone, creo que es argentina, y tienen 2 revisiones excelentes sobre el tema del arte comunitario. Bien, luego todo lo que tiene que ver la tradición en mediación en resolución de conflictos, también nos es útil, porque trabajamos en contextos muchas veces de conflictos interculturales, de conflictos diversos. Bien, entonces, a partir de todo este proceso de investigación llegamos a concretar un marco teórico de la mediación artística y un marco metodológico. Entonces vamos a ver un poquito, el marco teórico ya lo hemos visto, y ahora vamos a ver, muy brevemente, qué sería el marco metodológico. Bueno, les he dicho que haríamos una pausa y he seguido hablando y no he hecho la pausa. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, o seguimos y lo hacemos al final. ¿Sí? Bien. Entonces, en cuanto a marco teórico, solemos separar lo que es el marco metodológico para trabajar con grupos y trabajar con comunidades, porque necesitamos estrategias distintas. Entonces, cuando trabajamos con personas y grupos, ¿qué es lo que nos interesa? En primer lugar, nos interesa el acceso a la cultura con todo lo que ello genera, de repensar el mundo, de repensar también nuestro lugar ahí en el mundo, el desarrollo de las capacidades, como les decía, no partimos de los problemas, sino de las capacidades, de tú qué puedes hacer. Rompemos con las miradas estigmatizadas. Aquí recuerdo una frase del CAS de Sants, de este Centro de Atención a Personas con Problemas de Adicciones,
que nos decía, bueno, a ver, porque yo me haya drogado no quiere decir que vaya a ser un drogadicto toda la vida. Claro, pero fíjense que cuando uno tiene un problema importante, si yo voy en silla de ruedas, tengo un problema grave de adicción o tengo un problema de trastorno mental, enseguida aparece la mirada estigmatizada. Tú eres el drogadicto, el que va en silla de ruedas, el que tiene un trastorno mental, es como que aparece esa etiqueta y que también se la coloca el propio sujeto. Entonces, nosotros nos da igual, no hablamos nunca de los problemas, no partimos de ahí. Los relatos, y cuando aparece la palabra no circula en torno a los problemas. Hablamos de arte, y hablamos de los procesos, y de con qué dificultades te encuentras, y cómo las resuelves, y qué estrategias has utilizado. Esta es una pregunta que es muy divertida, a mí me hace mucha gracia en los talleres, porque imagínense que hay alguien que quiere, yo qué sé, pues colocar esta botella encima de este lápiz y lo prueba una vez, ¡pum!, se le cae. Lo prueba otra vez, ¡pum!, se le cae. Y hay personas que la primera vez que se le cae lo dejan y se van a otra cosa. El tema de la frustración la llevan mal y uy, no, yo lo dejo y me voy a otra cosa. Y hay personas que están ahí y venga, y una vez y otra vez. Esto es lo que dicen de la neurosis, ¿no?, que es pretender resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Pues ahí los ves, que hacen todo el rato el mismo gesto y pum, se les cae. Y entonces te dicen, oye, esto a mí se me está cayendo, esto no se puede hacer. Por ejemplo, o te dicen, ¿cómo lo hago? Y entonces, claro, fíjense que si les damos la respuesta, lo resuelven, pero no generamos nada. Entonces, lo que hacemos es preguntar, ¿qué alternativas has probado? Y te miran con una cara como si les estuvieras diciendo algo rarísimo. ¿Qué? Se le cae, es que esto no se puede, ¿cómo lo hago? ¿Y qué alternativas has probado? Entonces, fíjense, ahí se abre algo. Bueno, entonces esto, la mirada no estigmatizada, el desarrollo de las capacidades, el desarrollar habilidades para la vida. Bueno, nos interesan especialmente los procesos de simbolización, pero quizás es lo más profundo de la mediación artística, es lo más difícil de explicar y aquí sí que nos podríamos pasar horas y horas. Entonces sería como, para decir algo, sería como deshacer nudos. O sea, si yo tengo un nudo, si mi vida es como una cuerda que tiene muchos nudos, los procesos de simbolización ayudarían a disolver esos nudos, como para decirlo metafóricamente. También desarrolla la resiliencia, es un concepto igual sí que les es familiar. La resiliencia sería la capacidad de superar situaciones adversas. Mejora el empoderamiento también, el sentirte capaz y no solamente el sentirte, sino luego el poder ponerte en acción. Y también observamos cambios identitarios que tienen que ver con eso, con quién soy yo al principio y quién soy yo o cómo me veo después de un proceso de trabajo. Entonces, todos estos elementos hablan de procesos de transformación, del desarrollo de la autonomía y de inclusión social. Con la comunidad lo que trabajamos básicamente sería la cohesión social, el desarrollo cultural y en definitiva la mejora de la vida de las personas. Entonces aquí nos interesan los procesos de transformación, de inclusión y de convivencia. Bueno, creo que me estoy alargando mucho. Bien, entonces,
En cuanto a los aspectos metodológicos, con grupos, lo que nos interesa es la experiencia artística. No se trata de clases de arte, sino o de ver museos y ver lo que hacen otros, sino que lo que nos interesa es que las personas con las que trabajemos se arremanguen y tengan una experiencia de taller. Una experiencia de taller en un espacio de creación. Trabajan con materiales o con el cuerpo, pero hay un espacio de creación. Permitimos la expresión, sea lo que sea. Este también es otro tema que podríamos hablar mucho, porque aquí aparecen, en los cursos aparecen siempre preguntas como: ¿tenemos que permitir la expresión de cualquier cosa? Si alguien dice que si alguien tiene fantasías o ideas, no, la palabra más apropiada sería ideas suicidas, ¿podemos permitir que se hable de eso en los talleres? Por supuesto que sí, por supuesto. O sea, no hay temas tabú, cada sujeto llega al taller con lo que lleva encima. Y aparecen los temas que tengan que aparecer. Bueno, para mí hay un tema tabú, que es el respeto a las personas, o dos límites, que es el respeto a las personas y el respeto a las cosas. Eso sí que son límites. Pero a partir de ahí permitimos la expresión. Las sesiones las organizamos con un espacio de taller y luego un espacio de puesta en común. O sea, primero hacemos y después hablamos de lo que hemos hecho. El taller ha de ser un espacio de seguridad, y esto quiere decir que, por ejemplo, esto que a todos nos hicieron alguna vez en la escuela, o a muchos de nosotros, de decir la profesora de plástica: esto está fatal, ¿verdad? O te quitaba el lápiz de la mano y te lo hacía ella. ¿No os pasó? A mí sí, ¿eh? Y eso que yo dibujaba bien. Y venía la señorita y decía: uy, eso está fatal. Y te quitaba el lápiz y se hace así. Y te lo hacía. Bueno, o sea, ya, te ríes, pero te suena, ¿verdad? Claro, esto no puede pasar. Es un espacio de seguridad donde el juicio no existe. Y si existe algún juicio es el alentador, el venga, va, pues puedes, no te gusta, ay, es que esto no me gusta, vaya, los jóvenes muy divertidos, a mí me encanta, vaya mierda, te dicen, vaya mierda me ha salido, y dices, bueno, pues si no te gusta, pruébalo de nuevo, o qué otra cosa se te ocurre, pero el juicio negativo no existe, tiene que ser un espacio seguro. Nos interesan los vínculos, no solamente el vínculo con nosotras, como profesionales, sino el vínculo entre el grupo, que se creen vínculos. Luego la flexibilización de las normas, importantísimo. Si vamos con una normativa militar, no funciona. Todos sentaditos, no. O sea, tiene que ser un espacio de creación, un espacio de expresión, por lo tanto las normas las relajamos, no agresión a las cosas, no agresión a las personas y poco más. Bueno, el tema de los móviles siempre es un tema complejo. Después, no interpretamos en ningún caso. Tú con esto has querido expresar tu trauma cuando bla, bla. O sea, no, nunca, no interpretamos nunca. Eso no quiere decir que como profesionales no seamos capaces de ver un poquito más allá. Fantástico si lo vemos, pero no se trata de interpretar y de desvelar el sentido oculto de las representaciones ni nada por el estilo. Acompañamos el proceso de creación. Obvio que nos interesa más el proceso que la obra final. Si queda bonito, fantástico; si no queda tan bonito, fantástico también, la próxima vez quedará mejor. Y necesitamos tiempo y proceso.
Para que haya un proceso de transformación, en una semana no hacemos nada, ni en un mes, ni a lo mejor en un año. Bueno, en un año ya algo se tiene que empezar a ver, ¿no? Pero necesitamos tiempo. Cuando desde una institución nos dice, hombre, es que queremos desarrollar un proyecto con un grupo de personas con trastorno mental, un proyecto de una semana, dices, bueno, se lo pasarán bien, pero no quieras transformar nada en una semana. O sea, es una actividad más y será interesante para ellos, pero para que haya un proceso de transformación necesitamos tiempo. Y luego acompañamiento, estamos siempre ahí acompañando. Y bueno, esto sería el trabajo con grupos, dentro de la metodología comunitaria sería algo distinto, porque ahí trabajamos el liderazgo, el acompañamiento también, pero desde otro lugar, no acompañando tanto procesos de creación como de generación comunitaria. Entonces es importante el tema del liderazgo, la horizontalidad, que no podemos llegar a una comunidad como expertos y yo aquí decido lo que se va a hacer, sino que trabajamos siendo un miembro más, liderando, pero desde lo horizontal. El diagnóstico compartido, ¿esto qué quiere decir? Pues que la comunidad es quien decide qué le pasa y hacia dónde quiere ir. No llegan los expertos y dicen, uy, a ustedes lo que necesitan es... Bueno, eso que lo hagan otros. Nosotros como mediadores artísticos trabajamos desde la comunidad, con la comunidad, desde el horizontal. Y esto, participación y proceso. Entonces, esto tampoco lo voy a poder mostrar. Qué pena. Bueno, es que... a ver. Vale, porque llevamos varios años, o lo pruebo al final, llevamos ya 2 años desde la Facultad de Bellas Artes haciendo una investigación de los proyectos de mediación artística a nivel mundial. Y tenemos ya no sé cuántos proyectos introducidos. Y hemos hecho un Google Maps, y es muy bonito porque se ven las chinchetas del Google Maps, entonces vas pinchando en los diferentes países y vas viendo los diferentes proyectos. Luego, ¿En la página web? ¿eh? ¿En la página web de Bellas Artes de Barcelona? Es un Google Maps, si pones mapa de mediación artística en Google, igual te sale directamente. Y si no, ahora y recogemos también el concepto con el que trabajan, si es mediación artística o cómo nombran aquello que hacen, en qué contextos intervienen, con qué metodologías trabajan y los objetivos. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Entonces, voy a ir acabando. Sería, por lo tanto, estamos hablando de un concepto nuevo, pero hace experiencia a prácticas antiguas. Es un ámbito en crecimiento. Yo cuando hice mi tesis doctoral, la leí en el año 2003, y bueno, antes Loles ha dicho que soy arteterapeuta y mediadora artística. Claro, yo cuando empecé a interesarme por todo este campo, yo vengo de la pedagogía social, luego hice Bellas Artes y otras cosas, pero vengo de la pedagogía social. Y cuando me quise formar en todo esto, tuve que formarme como arteterapeuta, porque no había nada más. Entonces, o sea que no había y publicaciones de temas de mediación artística o arte para la inclusión social, no había nada. Y ahora la verdad es que es un huerto lleno de flores y frutas, porque ahora estamos en un muy buen momento. Buen momento porque desde el trabajo social y desde el trabajo comunitario se necesitan herramientas. Y las artes se están visibilizando como una herramienta realmente muy útil. Y bueno, ¿cuáles son para mí ahora los retos? Pues por un lado la formación de los profesionales, porque como les decía antes, no trabajamos igual en una escuela de arte que en un barrio y las estrategias son distintas, entonces necesitamos formación específica.
y luego necesitamos ser capaces de evaluar, o sea, de dar cuenta de qué impacto tienen nuestros proyectos. ¿Verdad que nadie tomaríamos medicamentos si esos medicamentos no estuvieran validados y supiéramos que tienen un efecto? Pues a nivel social igual, yo creo que tenemos que avanzar cuando se invierte socialmente, se invierten recursos en proyectos, realmente que sepamos cuál es el impacto de esos proyectos, ¿no? Y tenemos que avanzar globalmente en estos temas y en la investigación. Luego, nada, decirles que desde el año 2014 desarrollamos este máster en la Universidad de Barcelona de mediación artística y que en el año 2016 la editorial Octaedro publicó este libro del que soy autora. He traído unos cuantos, si alguien tiene interés que me busca. Y luego tenemos este blog, el blog mediacionartística.org, que pueden seguir, y aquí pretende ser como modestamente, pero una biblioteca de artículos, documentos visuales, tesis, ahí tienen las categorías, la información está organizada por categorías. Tenemos también un grupo de Facebook, un grupo cerrado, donde somos no llega a 3.000, pero como 3.000 personas de Iberoamérica, y ahí no publicamos solamente nosotros, sino que publica cualquier persona que le interesa compartir un artículo, un proyecto, consultar algo a compañeros, entonces si les interesa pueden pedir el acceso, y este es mi correo electrónico por si necesitan algo. Y voy a intentar, si puedo abrir el mapa simplemente para que lo visualicen. Bueno, se lo voy a enseñar así. Bueno, si pueden ver, es un mapa Google normal, y entonces, por ejemplo, a ver, es que desde aquí no veo, pero así soy capaz de... Detengo el cursor aquí. Bueno, yo qué sé, a lo mejor este es el de... No, bueno, digo, a ver si tengo la suerte que toco el de los instrumentos de Cateura, pero no. Entonces aquí, como pueden ver, pues habla de la fundación, bueno, el nombre, con qué metodología trabajan, con qué lenguaje artístico, y esto pues ya llevamos 2 años trabajando, es una investigación colaborativa con las alumnas de la asignatura Arte e Intervención Social de Bellas Artes, y bueno, vamos a seguir trabajando. La idea es incorporar nuevos proyectos y seguir trabajando en esto. Y bueno, yo por mi parte he finalizado la presentación, no sé si tenemos tiempo, si quieren comentar algo, Loles, o lo que tú nos digas. Bien, me puedo poner ahí ahora, ¿verdad?